A las 207, la degradaron sin aviso de UP a asesora especial, sin explicación, sin reunión, solo un mensaje de una línea en Slack. A las 208, escribió una sola palabra. Entendido. No hubo temblores ni lágrimas, solo la claridad gélida que deja una traición bien calculada. Caminé hasta mi despacho en casa y encendí el portátil personal, el que no llevaba los grilletes del software corporativo. En la ventana, Denver dormía. Adentro, mis 3 monitores seguían mostrando tableros de cumplimiento. Ajenos al golpe, el cactus que me regaló mi hija seguía vivo, obstinado, recordándome lo que merece cuidado. Abrí el cajón con bloqueo biométrico y confirmé lo que importaba. Mi arquitectura seguía intacta. No necesitaba dramatismo, necesitaba precisión. 19 años enseñan que la venganza hace ruido y el cumplimiento trabaja en silencio. Desconecté el portátil de la empresa, verifiqué mis respaldos y repasé el mapa. Zúrich, Singapur, Caimán, Dublín, Hong Kong, Toronto. No eran líneas en un PowerPoint, eran interruptores legales listos para actuar si alguien optimizaba a quien sabía operarlos. Chase creyó que podía mandar un bot a las 207 y seguir durmiendo. A las 208, mi entendido, fue el primer movimiento. Respiré hondo. 3 correos, tono profesional, 0 adjetivos, informar, no acusar, resquirtar, no gritar. Hans apreciaba la puntualidad suiza. Wei Chen, la verificación al minuto. Caimán, la forma exacta del formulario. Cada pieza tenía su música, y yo había escrito la partitura cuando a Voluntech aún le cabía en un loft el futuro. Cambio material en liderazgo de cumplimiento. Palabras que suenan a trámite pero funcionan como palancas. Si se mueven, el dinero deja de moverse. Elegí té, no café. Quería cabeza fría, no heroísmo. Recordé la filtración de 209, el maratón de 72 horas, las palmaditas y el somos un equipo. Recordé también la etiqueta con que bautizaron mi prudencia, legado, lento, predigital. Esta vía llamadme antigua, lo antiguo sostiene techos. Por eso el plan se construyó sin estridencias, notificaciones con sello horario, rutas fuera de la red corporativa, firmas que solo yo podía autorizar y que si faltaban, detenían la máquina, no para hundirla, sino para que nadie la estrellara. Miré el reloj, faltaban horas para que abrieran los mercados en Asia. Nadie corría, el sistema no necesitaba prisa. Bastaba con cumplir lo pactado hace años, cuando todavía escuchaba. Envié el primero, conforme a la cláusula acordada, mi rol ha cambiado, favor de activar las salvaguardas de continuidad. El segundo fue igual de sobrio. El tercero, quirúrgico. Cerré el correo, guardé el USB, apagué la luz del despacho y dejé que la casa respirara. Ellos habían elegido velocidad sobre estructura. Yo había elegido estructura para cuando llegara la velocidad. Y la velocidad, siempre, llega de madrugada. Afuera la ciudad empezaba a encenderse. Adentro, la noche retenía su silencio. La palabra ya estaba escrita. Lo que venía después no era drama, era procedimiento. Sellos horarios, acuses de recibo y un amanecer que encontraría los engranajes cumpliendo su función exacta. Y yo ya estaba lista para todo. Evelyn Ward no nació con la idea de ser una ejecutiva invisible, pero la vida en derecho corporativo te convierte en centinela. Dormía poco, siempre lista para el vibrar de un teléfono o el brillo de un correo urgente a las 3 de la mañana. Esa disciplina no era paranoia, era supervivencia. Durante 20 años, ella fue la persona que se despertaba cuando nadie más quería hacerse cargo. El secreto de Voluntech no era su código, ni sus discursos de innovación, sino que había una mujer capaz de anticipar dónde podía romperse todo y reforzarlo antes de que se derrumbe. Su historia con la empresa empezó en 2005, cuando aún se llamaba Digital Velocity, y sobrevivía en un loft de Denver, lleno de cables, latas de café barato y la arrogancia juvenil de 3 fundadores. Buscaban a alguien que legalizara su sueño fintech. Ella no solo les dio un marco legal, les regaló un esqueleto, redactó documentos de incorporación, creó provisiones para emergencias y hasta incluyó protocolos por si la propia dirección se convertía en un riesgo. Los muchachos se rieron de su insistencia. «Piensas como abogada, no como socia», dijo Marcus, el CEO original. Evelyn respondió con una serenidad que lo dejó sin réplica. «Para eso me pagan». Firmaron, guardaron las copias en una carpeta que pronto olvidaron.
Ella nunca olvidó. Ese olvido sería su ventaja. En cada cláusula escrita había una rendija que podía volverse palanca, no porque planeara derribar nada, sino porque entendía que el tiempo erosiona las promesas y que los fundadores acaban convertidos en directivos ansiosos por ingreso rápido. El USB que guardaba en su escritorio no era un trofeo, sino el mapa completo de ese esqueleto. No era el tipo de persona que confiaba solo en la memoria de servidores corporativos. Había diseñado las defensas de la empresa, así que sabía exactamente cómo esquivar las miradas de sus propios sistemas de seguridad. Su reputación se construyó en silencio. Mientras otros presentaban diapositivas con colores llamativos, ella negociaba con bancos que valoraban la sobriedad. No buscaba aplausos en conferencias, aunque asistía a todas. Zurich, Singapur. Su objetivo no era hacer contactos para LinkedIn, sino aprender cada modificación en las leyes de banca internacional. Mientras sus colegas celebraban rondas de financiación, Evelyn construía relaciones personales con reguladores y auditores. Ellos confiaban en ella porque no maquillaba problemas, sino que llegaba con soluciones. Ese prestigio hizo que la empresa se expandiera sin quedar aplastada por sanciones. Cada nuevo mercado, cada licencia, cada auditoría superada tenía la marca invisible de él. Y sin embargo, dentro de la oficina, seguía siendo la mujer que ponía freno, la que insistía en leer la letra pequeña. La subestimaban justo cuando dependían más de él. Esa paradoja fue el ladrillo con que levantó su fortaleza. Sabía que el día que la trataran como un estorbo, su obra sería lo único que seguiría en pie. Así se convirtió en arquitecta, no de oficinas ni de código, sino de un armazón legal tan sólido que sobreviviría incluso a quienes intentaran borrarla de la historia de la empresa. Chase Luring apareció como una tormenta disfrazada de sol. 37 años, MBA de Stanford, sonrisa fotogénica, discursos en TED sobre disrumpir la disrupción. Desde que entró, su presencia ocupaba pasillos y salas de juntas con el aire de un predicador que llega a salvar almas. Prometía un Voluntec veloz, joven y libre de lo que llamaba mentalidades obsoletas. Y aunque no decía mi nombre, todos entendían a quién se refería. Meses antes de mi degradación, ya me había lanzado dardos camuflados en cumplidos. Evelyn es brillante, repetía en público, para luego añadir con tono envenenado, pero quizás su brillantez pertenece a la década pasada. Las carcajadas de sus seguidores reforzaban el mensaje. En su boca, la palabra legado sonaba a lastre. En sus ojos, yo no era un activo con 2 décadas de experiencia, sino un obstáculo en su camino hacia la gloria de un IPO multimillonario. Chase no llegó solo, trajo consigo un ejército de sí señores. El nuevo CEO, un joven prodigio de 30 y pocos, veía las normativas como simples sugerencias flexibles. El jefe de producto era su antiguo compañero de Stanford, sin más credenciales que la camaradería universitaria. La sala directiva, embelesada con promesas de valoraciones de miles de millones, le dio un cheque en blanco. Yo, en cambio, veía cómo esas sonrisas escondían un vacío de comprensión sobre lo que realmente sostiene a una empresa financiera, la confianza de los reguladores y la estabilidad de los sistemas de cumplimiento. En cada reunión, Chase dejaba claro su desprecio por los frenos que yo había instalado. El proceso de compliance es pura fricción, proclamaba. Los clientes quieren inmediatez, no burocracia. Yo le recordaba con calma que inmediatez sin licencia internacional no era innovación, sino cárcel federal. Él sonreía, miraba a su grupo de aduladores y decía, eso es pensar en pequeño, eso es mentalidad de vigilante de pasillo. Nunca había sido insultada con tanta elegancia ni con tanta ignorancia. La traición no llegó de golpe, sino gota a gota. Me excluía de reuniones estratégicas y luego me acusaba de estar desconectada. Programaba encuentros clave en horarios imposibles, justo cuando yo debía asistir a compromisos familiares. En revisiones, cuestionaba públicamente si un departamento legal tan robusto era necesario en un entorno ágil. Las crueldades eran pequeñas, pero constantes, diseñadas para desgastar. Mientras tanto yo observaba, documentaba cada decisión arriesgada, cada atajo, cada orden de buscar un Word. Mi archivo personal se convirtió en un registro frío de la erosión, deliberada de una cultura de cumplimiento, que había costado 2 décadas construir. Él creía que estaba jugando ajedrez rápido,
saltando piezas a voluntad. No entendía que yo había colocado el tablero mucho antes de su llegada, con reglas invisibles que no podía cambiar a golpe de entusiasmo. Chase pensaba que el futuro se ganaba a base de discursos. Yo sabía que se pierde con un solo incumplimiento. Él brindaba con champagne, yo tomaba notas, y esas notas serían las semillas de la tormenta que se avecinaba. En el mundo corporativo, resistir no significa levantar la voz, significa crear defensas invisibles, capas que parecen innecesarias hasta que llega el desastre. Yo levanté 3. El primero fue el conocimiento. No bastaba con entender la normativa de un solo país. Debía anticipar lo que vendría de Bruselas, de Washington, de Singapur. Mientras mis colegas hablaban de criptomonedas como moda, yo ya estudiaba borradores de leyes europeas sobre activos digitales. Mientras la mayoría dormía después de un congreso, yo volvía al hotel con carpetas llenas de notas. No quería sorpresas. Un error de interpretación podía costar licencias, reputación o la existencia misma de la empresa. El segundo escudo fueron las relaciones. Mientras otros veían a los reguladores como enemigos, yo los traté como socios inevitables. Tomé cafés con investigadores de la SEC, almorcé con auditores del Banco de la Reserva Federal, cené con responsables de cumplimiento de bancos suizos. Nunca les oculté problemas, les presentaba documentación antes de que la pidieran, acompañada de soluciones prácticas. Con el tiempo me conocieron como la persona que facilitaba su trabajo, no como la ejecutiva que buscaba atajo. Esa confianza se convirtió en blindaje. Cuando llegaba una crisis, me escuchaban a mí, no a mis jefes. El tercer escudo fue el más sigiloso, y quizá el más decisivo. El protocolo que llamaba mi interruptor del hombre muerto. Lo diseñé en 2013, después de ver cómo la Junta reducía mi equipo y subcontrataba tareas a consultores que no sabían distinguir un filing regulatorio de una lista de compras. Me di cuenta de que tarde o temprano podían dejarme fuera. Así que empecé a incrustar cláusulas especiales en cada acuerdo bancario. A simple vista eran disposiciones estándar de mitigación de riesgo, pero leídas con cuidado, transferían poder extraordinario al área de cumplimiento, en casos de sospecha grave, congelar activos, solicitar auditorías inmediatas, bloquear canales financieros enteros. La clave estaba en la arquitectura. Estos mecanismos no residían en políticas internas que un CEO pudiera borrar con un clic. Estaban en contratos firmados con bancos internacionales, contratos que la empresa necesitaba mucho más que los bancos a la empresa. Y esos bancos confiaban en mí, no en directores que cambiaban cada 3 o 4 años. Así, aunque nadie en la sala de juntas lo supiera, había creado un sistema donde la figura de cumplimiento no era adorno, sino el eje. Algunos compañeros bromeaban con mi paranoia. Yo sonreía y dejaba que firmaran, convencidos de que solo agregaba capas innecesarias. No preguntaban a quién protegía realmente. No entendían que mis escudos no eran para salvar a la compañía de enemigos externos, sino para protegerla de su propia ambición y negligencia. En silencio, esos 3 escudos se convirtieron en mi verdadera obra, no en presentaciones ni en métricas de crecimiento, sino en la certeza de que, si un día me apartaban, la estructura misma exigiría responsabilidad. Como un arquitecto que coloca vigas ocultas, yo había construido un edificio que se sostenía gracias a defensas invisibles, y esas defensas estaban listas para activarse cuando la traición finalmente llegara. Llamarlos circuit breakers era casi un chiste privado. En un tablero eléctrico, esos interruptores saltan para evitar que una chispa incendie la casa. Yo había colocado los míos en 6 ciudades, dispersos por el mundo financiero, listos para saltar si algo olía a fraude o a negligencia. En Zúrich, las cláusulas eran simples pero letales. Un correo cifrado con las palabras correctas podía congelar millones en reserva. El director de la sucursal suiza, un hombre que valoraba más la precisión que la simpatía, había aceptado el mecanismo como pensamiento a 10 jugadas de distancia. Él no confiaba en promesas, confiaba en estructuras. En Singapur diseñé un sistema obsesionado con el tiempo. Cada 30 días, mi firma criptográfica tenía que verificarse. Un solo fallo iniciaba una cuenta regresiva. 7 días de gracia y después cierre automático de cuentas. No era un capricho, era un reflejo de un país que vive del orden. Mientras mis colegas apenas entendían lo que firmaban, yo sabía que aquella cláusula era un cuchillo con filo doble. Protegería al banco, pero también a mí. Las Islas Caimán fueron casi demasiado fáciles.
Los banqueros locales vivían con miedo de ser usados como lavandería internacional. Me ofrecieron toda la cooperación si lograba diseñar protocolos de emergencia que demostraran seriedad. Yo redacté un mecanismo llamado CM7. Bastaba indicación creíble de riesgo regulatorio para activar un bloqueo inmediato. Esa flexibilidad, ambigua pero poderosa, quedó plasmada en sus papeles con la firma de todos los ejecutivos que entonces no se molestaron en leer. Dublín fue más sutil. La Unión Europea exige notificación de cualquier cambio relevante en liderazgo de cumplimiento en un plazo de... Si no se entrega, se abre revisión que deriva en retenciones, y esas retenciones llaman a periodistas. Yo convertí esa secuencia en un dominó perfecto. Un formulario no presentado a tiempo podía desencadenar un escándalo mediático. Hong Kong, en cambio, era pólvora pura. Durante las protestas de 2019, los bancos aceptaron cláusulas de riesgo político interno. Yo aproveché esa elasticidad para introducir la idea de que remover a la cabeza de cumplimiento era un cambio político en sí mismo. Allí, la respuesta era automática. Primero se congela, después se pregunta. Un mecanismo tan brutal como el propio clima de incertidumbre de la ciudad. Toronto fue mi pieza más reciente. Canadá es estricta con la responsabilidad ejecutiva. Diseñé acuerdos donde los directores que firmaban transacciones asumían responsabilidad personal en caso de incumplimiento. ¿Quién había firmado cada operación importante en el último año? Chase, ansioso de ver su nombre en todas partes. Esas rúbricas, que él consideraba símbolos de control, eran en realidad pólvora conectada a mechas legales. 6 plazas, 6 interruptores, todos invisibles para quien buscara solo cifras de crecimiento. Todos firmados por directivos que pensaban que yo exageraba. No eran exageraciones, eran seguros de vida disfrazados de cláusulas aburridas. Y ahora cada uno esperaba el momento exacto para cumplir su función, detener el incendio antes de que arrasara con todo. En el fondo de mi escritorio, dentro de un cajón con cerradura biométrica que yo misma instalé, descansaba un objeto pequeño y anodino, un USB gris, sin logotipo. A simple vista, nada. En realidad, era el corazón de 20 años de trabajo. Lo llamaba Legacy. Ahí estaba todo: contratos, marcos regulatorios, acuerdos bancarios, políticas internas y sobre todo las disposiciones que nadie más recordaba haber firmado. Entre esos documentos, había uno que me hacía sonreír cada vez que lo releía. La constitución original de la empresa, redactada en 2005, cuando Voluntech no era más que 3 chicos en un loft de Denver. Yo había insistido en incluir provisiones de emergencia para casos de mala conducta ejecutiva. Ellos rieron, me acusaron de paranoica. El CEO fundador me dijo: «Estás pensando como abogada, no como socia», y yo le respondí: «Justo para eso me están pagando». Firmaron claro, y luego lo olvidaron, como siempre hacen los ejecutivos con los detalles que no brillan. A lo largo de los años, Legacy 001 fue creciendo como una fortaleza secreta. Allí guardaba no solo versiones actualizadas de los marcos de cumplimiento, sino también notas personales, incidencias, decisiones dudosas, frases exactas pronunciadas en reuniones, todo respaldado en servidores externos, escondidos en rincones de Internet que nadie en la compañía conocía. Yo había diseñado la seguridad digital de Voluntech, sabía exactamente cómo burlar sus propios ojos electrónicos. Sonaba aburrida. En caso de cambio material en el liderazgo de cumplimiento, todos los instrumentos financieros categoría A pasarán a estado de protección automática, con escalamiento a organismos supervisores según el cronograma. En lenguaje llano, si me degradaban o despedían, el dinero dejaba de moverse, y lo mejor era que no estaba escrita en manuales internos, que un CEO pudiera ignorar. Estaba incrustada en contratos internacionales con bancos que solo confiaban en mí. Zurich exigía mi verificación personal para mantener cuentas abiertas. Singapur me pedía renovar firmas criptográficas cada mes. En Caimán bastaba el rumor de una irregularidad para congelar activos. En Dublín, la omisión de un simple formulario desencadenaba auditoría. En Hong Kong, cualquier cambio político disparaba bloqueos. Y en Toronto, cada rúbrica de Chase era dinamita legal lista para explotar. Todas esas condiciones aparecían en Legacy 001, organizadas, actualizadas, blindadas. Quien mirara ese USB pensaría que contenía fotos familiares o archivos sin importancia.
No sospecharía que dentro latía el esqueleto completo de una multinacional. Cada hueso, cada articulación, cada punto débil. Yo misma lo había construido hueso por hueso, cláusula por cláusula, y ahora al mirarlo, comprendía que ese pequeño dispositivo era más que un respaldo. Era un arma de precisión, un bisturí capaz de abrir la piel de Voluntech para mostrar lo que ocultaba bajo su fachada de éxito. Legacy 001 no era venganza, era memoria institucional en su forma más pura. Una memoria que la empresa había querido borrar, pero que yo me encargué de preservar, y en el momento en que mi cargo cambió a asesora estratégica, esa memoria dejó de ser archivo y se convirtió en detonador. Una vez que comprendí lo ocurrido, no hubo pánico, no hubo lágrimas ni temblores, solo un plan. Si Chase y la Junta pensaban que podían reducirme a una nota al pie en la estructura, yo usaría lo que mejor sabía hacer, la precisión. La venganza emocional era inútil, la precisión documental, en cambio, era irascible. A las 2:37 de la madrugada, abrí mi portátil personal, no el de la empresa, con sus rastreadores y borrados remotos, sino el mío, seguro, aislado, protegido. Preparé los primeros correos, eran 3, nada más. Bastaría. Cada uno redactado con la neutralidad calculada de alguien que lleva 2 décadas escribiendo para que todo pueda ser leído en un juicio sin levantar sospechas de parcialidad. El primero fue para Suri. Estimado Hans, le notifico un cambio estructural en Voluntech. Mi rol de ERPP de cumplimiento legal y financiero ha sido convertido, a las 2:07 Ariaman, en asesoría estratégica. Como sabe, esta modificación constituye un cambio material bajo la cláusula 10. Le informo con la inmediatez requerida por nuestro acuerdo de transparencia. Ni una palabra más, ni una menos, solo hechos. Hechos que encendían el mecanismo. El segundo, dirigido a Singapur. Querida Lim, es posible que no logre completar el ciclo de verificación criptográfica del mes debido a una transición de rol inesperada. Para cumplir la obligación de notificación de 24 horas, dejo constancia aquí, copio al área de auditoría interna para conocimiento. La copia no fue al área oficial, sino a Sara Martínez, la única que aún conservaba cierta integridad. Sabía que entraría en pánico, y reenviaría el mensaje a todos. Esa cadena de correos sería oro puro para los investigadores. El tercero fue para Caimán, menos formal, casi confidencial. Martín, cambios significativos durante la noche en BT. Mi posición ahora es consultiva, lo cual activa escenarios discutidos en noviembre. Enviaré notificación CM7 en plazo de 48 horas, pero quería adelantarte detalles. Adjunto documentación. Los 43 folios adjuntos, cada uno con firmas digitales, no dejaban margen de duda, todo estaba en regla, todo trazable, todo inevitable. Algunos pensarán que esos correos eran armas, para mí eran pólizas de seguro. Creaban un rastro que ningún abogado corporativo podría borrar después. Un rastro que decía, Evelyn cumplió, Evelyn notificó, Evelyn no escondió nada. Mientras el reloj avanzaba hacia las 3 de la mañana, guardé copias en servidores suizos con sellos horarios imposibles de impugnar. Si algún día un tribunal pedía pruebas, allí estarían, intactas, verificables. No encendí alarmas, no escribí manifiestos, solo dejé que la mecha quedara encendida en silencio. Una mecha cubierta de formalidad, educada, respetuosa. Pero en cuanto amaneciera en Asia y Europa, comenzaría a recorrer el camino hacia los depósitos de pólvora que había preparado durante años, y ya no habría mano capaz de detenerla. La madrugada se desvanecía cuando entré a la cocina. Preparé té con movimientos casi ceremoniales, como si tuviera todo el tiempo del mundo. En cierto modo, lo tenía. La maquinaria ya estaba en marcha y no necesitaba que yo la empujara más. Ellos creían que me habían tomado por sorpresa. En realidad, la sorpresa era suya. La luz del amanecer se filtraba por la ventana, mientras bebía mi tercera taza. Desde mi piso 20, la ciudad despertaba con coches apresurados y oficinas encendiendo sus luces. Yo observaba tranquila, como espectadora de una función que había ensayado durante años. Esa serenidad era mi ventaja. Cuando un enemigo cree que lo has dejado fuera de combate, no sospecha que el golpe ya está programado. A las 6:30, encendí de nuevo la laptop, no para reaccionar, sino para confirmar que todo seguía como debía. Revisé relojes internacionales en pantalla. Zurich abriría en unas horas, Singapur poco después, Hong Kong enseguida. La secuencia era perfecta,
Cada jurisdicción activaría sus protocolos de forma independiente, sin que nadie pudiera coordinar una respuesta rápida, una cascada inevitable. En la mesa de mi oficina seguían los objetos de siempre, expedientes organizados, monitores mostrando paneles de cumplimiento, el pequeño cactus que mi hija me había regalado al nombrarme vicepresidenta. Por años, ese cactus había sido símbolo de esfuerzo y permanencia. Aquella mañana, lo vi distinto, una ironía verde creciendo en un altar a una lealtad mal correspondida. Abrí el correo y encontré a Sara Martínez escribiendo nerviosa: Evelyn, ¿es real lo que detallas? Zurich podría congelar la mitad de la reserva. Respondí con calma: todo es real, llevo tiempo queriendo simplificarlo, pero como sabes, mi nuevo rol limita mi acceso. No añadí dramatismo, solo la semilla necesaria para que ella escalara la alarma. Su angustia sería parte de la prueba documental de que la empresa había sido advertida. Mientras el reloj marcaba las 7, me serví otra taza. Esa era la ironía más dulce. Durante años me habían tildado de paranoica, de exagerada, de freno al progreso. Ahora cada cláusula innecesaria, cada detalle excesivo que había incrustado, se transformaba en muro de contención. Tomé mi bolso y decidí salir a mi café habitual en la calle 17. La visibilidad era importante. Quería que me vieran en público, serena, leyendo. Cuando la historia explotara en medios, habría testigos que recordarían a una mujer tranquila tomando un cortado, no a alguien tecleando frenéticamente para provocar un desastre. La narrativa, incluso visual, también formaba parte del... Sentada en la esquina de siempre, pedí un doble cortado. ¿Celebrando algo?, preguntó la barista con complicidad. Sonreí. Un cambio de carrera. Dejé un billete generoso como propina. Esa simple interacción humana contrastaba con el colapso que se avecinaba unas cuadras más allá. Así comenzó la cascada, no con gritos ni alarmas, sino con café caliente, palabras medidas y un reloj internacional avanzando inexorable hacia la primera detonación en Zúrich. El televisor del café aún mostraba titulares amables sobre optimismo en el sector tecnológico, cuando la puerta se abrió de golpe. Un joven, sudoroso a pesar del aire fresco, se acercó con paso urgente. Llevaba chaqueta con el logo de Voluntech, como un uniforme de lealtad mal pagada. «¿Evelyn Ward?», preguntó con voz entrecortada. Lo miré con una calma que no sentía necesidad de fingir. «Así es», respondí, cerrando con cuidado el libro que tenía sobre la mesa. «Soy Jake, de Producto. El señor Lurin me envió a buscarla. Dice que es urgente, que debe regresar a la oficina ahora mismo. Es sobre las cuentas bancarias, se están congelando y...». Su voz se quebró, «y él dice que usted es la única que puede detenerlo». En ese instante, todo el café nos observaba. Ejecutivos de traje, oficinistas con vasos de cartón, incluso la barista. El mensajero convertido en espectáculo. «Jake, agradezco que hayas venido», dije en tono cordial, «pero temo que mi rol actual es de asesora estratégica. Eso no incluye respuesta de emergencia». El chico tragó saliva. Me pidió que le dijera que acepta cualquier condición, reinstalación inmediata, aumento, lo que pida. Solo necesita que lo ayude a solucionar esto. Lo miré con cierta compasión. Él no había firmado cláusulas a ciegas. Él no había celebrado brindis mientras yo construía barreras invisibles. Solo era un empleado arrojado a la trinchera. «Jake, no hay nada que arreglar», dije despacio, asegurándome de que las palabras quedaran grabadas. «El sistema funciona exactamente como lo diseñé. Proteger los fondos cuando hay riesgos. Los bancos actúan por precaución, como debe». El chico parpadeó como si esperara otra respuesta. Entonces lo que ocurre no es un error, es cumplimiento automático. El dinero está seguro, resguardado hasta que se demuestre que no hay violaciones regulatorias. Cualquier intento de acelerarlo sería fraudulento». Su rostro se volvió blanco. «¿Cuánto tiempo?», preguntó casi en un susurro. «Depende de la jurisdicción. 4 a 6 semanas, en el mejor de los casos. Con 6 países involucrados, multiplícalo. Y si aparecen más irregularidades, podría prolongarse indefinidamente». El silencio en el café era palpable. El muchacho dio un paso atrás, tambaleante. Sabía que llevaba la peor noticia imaginable de regreso a su jefe. «Dile al señor Lurin», añadí con suavidad, «que la documentación completa está en los archivos de cumplimiento. Si los hubiera leído, sabría que no se trata de sabotaje, sino de mecanismos aprobados por la propia Junta». Jake asintió, casi mecánicamente, y salió a toda prisa.
Varios clientes siguieron la escena con ojos incrédulos. Para ellos, era solo un drama corporativo en vivo. Para mí, era la confirmación de que la narrativa estaba instalada. Yo no era culpable, era profesional, serena, la persona que había previsto todo. Tomé un sorbo de café. En la mesa el libro seguía abierto por un capítulo sobre la caída de Enron. Ironía perfecta. La cascada había comenzado, y ya no necesitaba de mí para seguir cayendo. La primera vez que sonó su número en mi pantalla, lo dejé pasar. También la segunda, la tercera y hasta la 10ª. Cada llamada perdida era como una grieta más en su fachada de visionario indestructible. Cuando por fin contesté, a las 4 de la tarde, ya acumulaba 17 intentos. Evelyn, dijo mi nombre con una voz rota. Nada que ver con la seguridad altanera de las reuniones. Gracias a Dios respondes. Tenemos que hablar. Activé la grabadora en mi laptop, como quien abrocha un cinturón de seguridad antes del impacto. Hola Chase, entiendo que has tenido un día difícil. Él rió con un filo histérico. Difícil es poco, todos los fondos están congelados. La SEC abrió investigación formal. 3 directores ya renunciaron, y los saudíes amenazan con retirar toda su inversión. Esto es un desastre de nivel extinción. Me serví una copa de vino, dejé que el silencio pesara. ¿Y cómo puede una asesora estratégica ayudar en eso? Escuché murmullos detrás de él, seguramente su coro de sí señores intentando dictarle frases. Corta el teatro, Evelyn, esto lo armaste tú. Tú insertaste esas trampas en cada contrato. Tú sabías que si te movíamos del cargo todo se vendría abajo. Lo que hice fue construir una estructura robusta. Le corregí. El que pensó que podía operar sin liderazgo competente fuiste tú. Las protecciones se activaron como debían. No hay sabotaje en que un sistema cumpla exactamente con su función. Se hizo un silencio tenso. Luego bajó el tono. ¿Qué quieres? Dime tus condiciones. Te reinstalo. Te doy un asiento en el directorio. Doblo tu salario, lo que sea, solo dime cómo revertir esto. No pude evitar una risa breve. Chase, si piensas que esto va de dinero o títulos, aún no has entendido nada. Yo tenía un título, tenía un sueldo, lo que no tenía era la obligación de tapar decisiones ilegales con mi nombre. La gente inocente va a perder sus trabajos, insistió, intentando apelar a la culpa. ¿De verdad puedes cargar con eso? Me preocupé por esa gente cuando te envié memorandos de 17 páginas con advertencias que nunca leíste. Me preocupé cuando documenté cada atajo que ordenaste. Construí salvaguardas precisamente para proteger a los empleados de la caída que tú provocabas. Yo ya hice mi parte. La máscara se quebró del todo. Eres una vieja amargada, escupió. Crees que eres una heroína, pero solo eres una piedra en el camino de alguien con verdadera visión. Ahí está el verdadero Chase, respondí serena, el que esconde despidos en mensajes de madrugada, el que llama visión a saltarse la ley. Yo no destruí Voluntech Chase, solo aseguré que cayera lo bastante rápido como para que no arrastraras a todos contigo. Se quedó callado, respirando agitado. Luego apenas un hilo de voz, te demandaré. Haz la fila, dije tranquila. Habrá muchos queriendo hacerlo antes. Colgué y guardé la grabación en una carpeta etiquetada. Evidencia. El vino sabía mejor con cada sorbo. Afuera, Denver caía en la noche. Adentro, un imperio se desmoronaba al ritmo exacto que yo había previsto. El timbre sonó a las 9 de la mañana. No eran mensajeros nerviosos, ni empleados confundidos. Eran 2 agentes con trajes sobrios y credenciales de la Comisión de Bolsa y Valores. La mujer se presentó como Sara de Locua, el hombre como Martínez. Sus rostros eran pura neutralidad entrenada. Señora Ward, ¿podemos hacerle algunas preguntas sobre Voluntech? Estaba preparada. Traje gris impecable, blusa de seda clara, la misma compostura que en mis años de juntas. Mi abogada, Rebecca Hartman, ya me esperaba en el salón con café servido. Les ofrecí asiento, y también té. Pequeños gestos importan cuando quieres dejar claro que no tienes nada que ocultar. Entendemos que su puesto cambió recientemente de vicepresidenta ejecutiva de cumplimiento a asesora estratégica, empezó de Locua. ¿Cuándo recibió esa notificación? A las 2:07 de la madrugada del martes, respondí, mediante un mensaje automático. Sin explicación adicional, ellos anotaron. ¿Qué incluían exactamente sus responsabilidades anteriores? Sonreí con suavidad. ¿Desean la versión breve o las 70 páginas del documento que mantengo sobre mis funciones? Martínez levantó la mirada sorprendido. Yo asentí. Sí, conservo registros detallados de todo.
20 años en cumplimiento enseñan que la memoria institucional debe documentarse. Rebeca intervino, subrayando, mi clienta guarda archivos personales. Práctica común en su nivel, todo está dentro de la legalidad. La agente prosiguió, estamos investigando posibles fraudes relacionados con el intento de salida a bolsa. ¿Estaba usted al tanto de discrepancias? El 15 de febrero remití un memorando de 17 páginas al CEO y al directorio. Dije sin titubeo. Advertí sobre irregularidades en el borrador del S1, filiales ocultas, reconocimiento de ingresos dudoso, cifras de usuarios infladas. Tengo copia, por supuesto. El interés brilló en sus ojos. Aquello era lo que buscaban, prueba concreta de que Chase había ignorado alerta. Martínez cambió el ángulo. ¿Podría explicar por qué se congelaron los activos internacionales? Porque así estaban diseñados los acuerdos, contesté. Cada jurisdicción contenía protocolos para protegerse ante cambios abruptos en el liderazgo de cumplimiento. No era secreto, la Junta los aprobó, pero usted redactó esos protocolos, insistió él. ¿No preveía que su salida los activaría? Lo que preví, aclaré, fue que la empresa siempre tendría un responsable calificado en cumplimiento. Quitar esa pieza fue una decisión de la gerencia. No, si destituyes al piloto a mitad del vuelo, no culpes al piloto por la caída. Rebeca añadió, cabe señalar que mi clienta notificó inmediatamente a los bancos, tal como exigían los contratos. No hacerlo habría constituido fraude. Les mostré uno de mis correos a Suiza, enviado apenas media hora después de mi degradación. Preciso, objetivo, con sellos de tiempo imposibles de impugnar. De loco asintió, registrando cada detalle. Al final se levantaron con una conclusión implícita. Yo no era sospechosa, era testigo principal. Chase y su séquito serían los objetivos. Antes de irse, de loco me miró directamente. Fuera de registro, ¿por qué no renunció antes? Respondí con calma, porque creí en lo que la compañía podía hacer, y porque sabía que llegado el momento mis salvaguardas hablarían por sí sola. Una semana después de la degradación, acepté una invitación muy particular, una transmisión en vivo del Comité Independiente de Supervisión Financiera. No era una entrevista maquillada por relaciones públicas, era un escenario brutalmente transparente, con cámaras encendidas y preguntas directas. Perfecto, la entrevistadora abrió con una frase que ya había escuchado en titulares. Algunos la llaman saboteadora, otros, denunciante. ¿Cómo responde a esos calificativos? Miré a la cámara como si mirara a los ojos de Chase y de todos los ejecutivos que alguna vez confundieron velocidad con progreso. No soy ninguna de las dos cosas, dije. Soy arquitecta, construí una casa siguiendo el código. Cuando los nuevos dueños quitaron los cimientos porque pensaron que ralentizaban sus renovaciones, la casa se vino abajo. Eso no es sabotaje, eso es física. La entrevistadora proyectó en pantalla un gráfico con la curva meteórica de Volontech, seguida del desplome abrupto por los activos congelados. Explíquenos, pidió, ¿en qué momento vio que la empresa estaba en ruta de colisión? El 15 de febrero, respondí sin dudar, cuando mi memorando de 17 páginas sobre violaciones regulatorias fue ignorado y calificado de mentalidad del pasado. Ese día comprendí que se había elegido el camino de la ceguera voluntaria. Los protocolos que diseñé solo aseguraron que el desenlace fuera colapso y no fraude criminal. Algunos dicen que tenía la obligación de impedir ese colapso, insistió ella. Negué suavemente. Mi obligación era cumplir la ley. Notificar a bancos y reguladores era un requisito contractual. La única forma de impedir el colapso habría sido mentir, ocultar, falsificar. Eso no es prevención, eso es complicidad. El público digital explotaba en comentarios, pero yo no desvié la mirada de la cámara. El señor Liuring sostiene que diseñó esos sistemas como seguro personal. ¿Qué responde? Casi sonreí. Si eso fuera cierto, cualquier arquitecto que coloque salidas de emergencia en un edificio sería un saboteador. Las cláusulas estaban documentadas, aprobadas por la Junta y firmadas por los bancos. Lo que hice no fue blindaje personal, fue transparencia institucional. La entrevistadora me llevó al terreno emocional. ¿Qué hay de los empleados despedidos, de los inversores que perdieron millones? Respiré hondo. Ellos fueron traicionados por un liderazgo que confundió marketing con estrategia. Yo advertí, yo documenté, yo construí sistemas para evitar daños irreparables. El verdadero desastre fue que esas advertencias fueran ignoradas. ¿Se arrepiente de algo?, preguntó al cierre. Me permití una pausa. De una sola cosa,
que hiciera falta la caída completa de una compañía valorada en 40.000 millones para demostrar que las reglas importan. El stream terminó con mi frase proyectada en mayúsculas: no es sabotaje, es físico. Horas más tarde las métricas mostraban 2 millones de visualizaciones. La narrativa ya no era la de una empleada resentida, era la de una arquitecta que había construido cimientos firmes en un mundo de castillos de arena. El lunes siguiente, los titulares no hablaban de lanzamientos de producto ni de rondas de inversión. Hablaban del protocolo Evelyn Ward, un término inventado por la prensa para resumir la demolición controlada que había sacudido a Voluntech en apenas 72 horas. La etiqueta se propagó como fuego en Twitter, en LinkedIn, en programas nocturnos. Todos buscaban entender cómo una sola mujer había hecho tambalear a una empresa valuada en decenas de miles de millones. Los números eran implacables. Según un informe filtrado por la firma forense Alexander, los accionistas ya habían perdido 18.700 millones de dólares en valor de mercado. 23 cargos penales estaban en curso contra ejecutivos, y esa cifra subía día tras día. 3 reguladores internacionales anunciaron investigaciones paralelas. Y lo más importante, los 4.700 millones de dólares congelados en 6 jurisdicciones seguían bloqueados, intocables, como hielo sellado en cajas de seguridad. La junta de Voluntech se desintegraba en tiempo real. 2 directores huyeron discretamente, vendiendo acciones antes de que quedaran ilíquidas. Chase Luring intentaba presentarse como víctima de una guerra generacional, pero sus propias grabaciones telefónicas, filtradas a la prensa por fuentes anónimas, lo mostraban insultando y ofreciendo sobornos improvisados. La narrativa que había querido imponer se desmoronaba con la misma rapidez que su capital reputacional. Mientras tanto, yo me mantenía en silencio público. No necesitaba más entrevistas, ya había hablado. Los documentos, los contratos y las fechas hablaban mejor que cualquier discurso. Rebecca, mi abogada, me recordaba que el tiempo jugaba a mi favor cada día que pasaba sin mi intervención. El caso se volvía más sólido. En los foros de cumplimiento, empezaron a circular análisis detallados de mis protocolos. Algunos lo veían como genialidad, otros como advertencia. Un académico en Oxford lo resumió así: Ward no saboteó una compañía, solo aplicó reglas que sus líderes firmaron sin leer. El verdadero crimen fue la negligencia ejecutiva. La frase se viralizó entre profesionales de riesgo y derecho corporativo. Recibí un mensaje cifrado de Alexandra, la forense: tu cálculo fue exacto, 72 horas del entendido al colapso total, cirugía limpia, el resto es escombro. Sus palabras eran quirúrgicas, sin adorno, como la autopsia de un cuerpo que había dejado de respirar por decisión propia. El protocolo Evelyn Ward empezó a enseñarse en cursos de MBA y másteres de Derecho. Profesores lo usaban como estudio de casos sobre arquitectura de cumplimiento, ética ejecutiva y poder silencioso. Algunos estudiantes lo veían como inspiración, otros, como advertencia de hasta dónde puede llegar alguien con acceso y visión. Yo lo veía distinto, no era protocolo, ni plan maestro ni vendetta. Era el resultado lógico de un edificio mal cuidado. Habían ignorado las vigas, habían decorado las paredes, habían celebrado cada nuevo piso construido. Y al final, cuando alguien tocó la base, toda la torre se derrumbó. Ese fue el epílogo, no con explosiones, sino con contratos ejecutados al pie de la letra. No con héroes ni villanos, sino con un sistema haciendo exactamente lo que prometía hacer. No encendí el fuego, esa frase me repetía mientras observaba las noticias desfilar en la pantalla. No fui yo quien inventó las lagunas contables ni quien infló cifras en presentaciones a inversores. Yo no firmé contratos que no comprendía, ni di discursos sobre disrumpir la disrupción, mientras borraba de un plumazo a la única persona que conocía los cimientos. Lo único que hice fue asegurarme de que cuando llegara el fuego, los rociadores funcionaran tal como estaban diseñados, y funcionaron. La moraleja no es sobre Evelyn Ward, ni siquiera sobre Voluntech, es sobre la arquitectura corporativa. Una empresa es un edificio en el que cada viga carga peso. Si retiras una viga para poner luces más modernas o para ganar espacio, el techo no pregunta, simplemente cae. El gobierno corporativo es ese conjunto de vigas invisibles que nadie aplaude, pero que sostienen todo lo demás. Chase y su corte pensaban que el cumplimiento era adorno.
Para ellos, yo era una especie de decorado antiguo que podían sustituir con un bot de Slack. No entendieron que mi función no era frenar la innovación, sino evitar que se confundiera innovación con fraude. La moraleja para cualquier CEO que crea que la velocidad lo es todo, es brutalmente simple. La persona que diseña tus controles no es un gasto, es tu seguro contra la ruina. Para quienes trabajan en cumplimiento, la lección también es clara. Documenten todo, no confíen en que la memoria de la empresa lo respalde. Coloquen mecanismos automáticos que no dependan de su permanencia. Si construyen su labor sobre su propia presencia, serán prescindibles. Si la construyen sobre reglas incrustadas en contratos y sistemas externos, se convertirán en cimientos. Y los cimientos, aunque invisibles, definen la estabilidad del edificio. A los reguladores, la historia también les ofrece enseñanza. Nunca subestimen la voz que insiste en los detalles. A menudo, esa voz es la única diferencia entre un colapso silencioso y un desastre público. A los empleados, les muestra que la verdadera seguridad no está en las palabras grandilocuentes de un CEO, sino en los procesos que evitan que esas palabras se conviertan en un. Cuando me llamaron amargada, anticuada o excesivamente cauta, no me defendí, porque sabía que el tiempo hablaría mejor que yo y en 3 días, lo que ellos consideraban exageraciones, resultó ser la única barrera entre un mal manejo y un crimen financiero internacional. No hay gloria en esto, solo constatación. Como arquitecta de cumplimiento, sé que mis reglas nunca ganarán premios ni portadas brillantes, pero también sé que si se respetan salvan empresas, empleos y a veces, reputaciones. Si se ignoran, arrastran todo hacia abajo. La moraleja final es sencilla, no subestimes al arquitecto invisible. No despidas a quien construyó la base porque crees que estorba. Y sobre todo recuerda, la venganza puede ser dulce, pero la justicia de los contratos es inevitable. Y esa justicia al final siempre llega.